Bienvenidos. Imaginen por un momento las grandes obras que están redefiniendo el mapa de América Latina ahora mismo. Nuevas líneas de metro conectando ciudades, hospitales de última generación, puertos que abren continentes enteros al comercio. Detrás de la ingeniería, del concreto de muchos de esos megaproyectos, hay como un lenguaje común, ¿no? Un conjunto de reglas internacionales conocido como FIDIC. Hoy vamos a sumergirnos en por qué estos contratos que son de origen europeo se están convirtiendo en el estándar de facto en toda la región. Nuestra fuente principal es el análisis de un consultor que ha estado en las trincheras, aplicando estos contratos en 13 países de América Latina y el Caribe. Y esto lo vamos a complementar con las últimas novedades de una conferencia global que se hizo en Londres. Nuestra misión es descifrar esta relación. Primero, ¿por qué esta amistad, por así decirlo, entre FIDIC y Latinoamérica está creciendo tan rápido? Segundo, ¿cuáles son los dolores de crecimiento? Esas fricciones que surgen al intentar aplicar una filosofía global a realidades muy locales. Y finalmente, ¿hacia dónde va todo esto? Exacto. Y es clave entender que esto va mucho más allá de lo legal o lo técnico, ¿eh? Es una ventana a cómo se toman decisiones multimillonarias que afectan la vida diaria de las personas, desde el costo de un pasaje de metro hasta la eficiencia de un hospital. Es donde la teoría global choca para bien o para mal con la práctica local. Empecemos por ahí entonces. La fuente habla de una amistad en crecimiento. Suena muy positivo, pero a ver, ¿qué está alimentando esta expansión tan acelerada? ¿Por qué justo ahora? Se puede resumir, mira, en tres grandes motores que están funcionando casi que en simultáneo. El primero, y quizás el más obvio, es el dinero de la banca multilateral. Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, son grandes promotores. De hecho, acaban de renovar su acuerdo con FIDIC por 5 años más, a partir del 19 de febrero de 2025. ¡Wow! Pasar de una relación caso por caso a un acuerdo de 5 años es una apuesta fuerte, ¿no? Pero en la práctica, para un proyecto en, no sé, digamos, El Salvador o Ecuador, ¿qué significa este acuerdo? ¿Más burocracia o más flexibilidad? Mucha más flexibilidad. Fíjate, antes el BID básicamente permitía usar dos tipos de contratos FIDIC, los más conocidos para grandes obras. Ahora, el nuevo acuerdo abre la puerta a 9 modelos distintos. Esto es un cambio de juego. O sea que el BID le está diciendo a la región, usen FIDIC para todo, desde una megacarretera hasta una pequeña planta de tratamiento. ¿Es así de amplio el cambio? Exactamente. Permite usar contratos más sencillos, como el llamado libro verde, para proyectos más pequeños, lo que reduce la complejidad. Ya lo estamos viendo en la realidad. El bypass de San Miguel en El Salvador o el emblemático Metro de Quito son proyectos financiados bajo este paraguas. El dinero fluye a través de estos contratos. El segundo motor es fascinante y yo diría mucho más profundo. Países como Ecuador y Perú están dando un paso que es radical. Están incorporando los contratos modelo, como los de FIDIC, directamente en sus leyes nacionales de contratación pública. Espera un momento, ¿no hay un riesgo ahí? ¿Una especie de, no sé, de colonialismo contractual? Al adoptar un estándar europeo de forma tan directa, ¿no se corre el peligro de ignorar o invalidar décadas de jurisprudencia y prácticas legales propias de cada país? Es una pregunta excelente y es el centro del debate. El riesgo existe, claro, si se hace como una simple copia. Sin embargo, la perspectiva que se maneja es más pragmática. Estos contratos antes vivían como en una burbuja, ¿sabes? Solo para proyectos con financiamiento externo. Al integrarlos en la ley, se los obliga a dialogar con la Administración Pública Nacional, con sus reglas, sus órganos de control. El desafío es la armonización, no la sustitución. Es un intento por estandarizar y traer predictibilidad a un sector históricamente muy complejo. Entiendo. No es una imposición, sino una herramienta que ahora debe aprender a convivir con el ecosistema legal local. Precisamente. Y eso nos lleva al tercer motor, la necesidad. Hay un vacío. De México a Chile no existen contratos modelo estandarizados y robustos para la construcción. FIDIC, con sus décadas de desarrollo y uso global, simplemente está llenando ese espacio.
Y ojo, no solo en el sector público, también lo vemos de forma más tímida, si quieres, pero creciente en el sector privado para proyectos industriales, automotrices o portuarios. Entonces, si lo entiendo bien, no es un solo factor. Es una confluencia perfecta. El dinero de los bancos que lo exigen, la necesidad legal de los gobiernos que buscan estandarizar y un vacío en el mercado que necesitaba ser llenado. Es casi como si FIDIC hubiese llegado en el momento justo para que la región lo adoptara masivamente. Es la tormenta perfecta para su expansión, sí, pero como toda expansión rápida, viene acompañada de serios problemas de implementación. Y eso nos lleva a una analogía muy gráfica que usa la fuente. El síndrome del mal conductor. La idea de que puedes tener el mejor auto del mundo, pero si no sabes conducirlo, el resultado es un desastre. Y la culpa no es del auto. Es la metáfora perfecta. El principal desafío no es el texto del contrato, sino la falta de entendimiento de la filosofía que lo respalda. Y esto afecta a todos, ¿eh? Al dueño del proyecto, al constructor y a los supervisores. Por ejemplo, las entidades gubernamentales a menudo toman el contrato y modifican cláusulas clave, sin darse cuenta de que están rompiendo la lógica interna del sistema. FIDIC tiene unos principios de oro que son básicamente una guía de qué no tocar para no desbalancear el contrato, pero a menudo se desconocen por completo. ¿Y qué pasa del otro lado de la mesa? Con los constructores, los contratistas. Me imagino que ellos deberían ser los expertos. Uno pensaría eso, pero a menudo caen en la trampa de tratarlo como un contrato local más, y no le prestan atención a detalles que son cruciales, que son muy diferentes. Un ejemplo clásico son los plazos perentorios, conocidos como time bars. Que son básicamente fechas de caducidad para hacer un reclamo, ¿cierto? Si se te pasa el plazo, por más razón que tengas, perdiste. Exactamente. Y son plazos increíblemente estrictos, a veces de solo 28 días desde que ocurre el evento. En la burocracia de una gran constructora, ese tiempo vuela. La fuente es clara en que se han perdido millones y millones de dólares en arbitrajes, no porque el reclamo fuera injusto, sino porque se presentó fuera de tiempo. Es perder la guerra por un formalismo. Pero el punto más crítico, el que genera más fricción cultural, es la figura del ingeniero. Que en Latinoamérica estamos acostumbrados a llamar supervisor o inspector fiscal, ¿verdad? Y su lealtad está 100% con quien le paga, que suele ser el Estado o el dueño del proyecto. Ahí está el choque. El ingeniero FIDIC, aunque lo contrate y le pague el dueño, tiene un doble rol. Para ciertas decisiones clave, como determinar si un reclamo es válido o si corresponde una extensión de plazo, está obligado a actuar de forma neutral e imparcial. Eso tiene que generar cortocircuitos por todas partes. Es como pedirle a tu propio abogado que a veces falla en tu contra. Absolutamente. La fuente menciona una anécdota brutal de un entrenamiento. Al explicarle a un grupo de supervisores experimentados que, bajo este modelo, a veces su deber sería decirle a su cliente, al gobierno, que no tenía la razón en una disputa, la reacción fue tan fuerte que la fuente la describe como ardió Troya. Más allá de la anécdota, que es muy reveladora, ¿cuál es la raíz de esa resistencia tan visceral? ¿Es un tema de desconfianza, de el que paga manda? ¿O es que la estructura de la administración pública en la región simplemente no tiene un espacio para una figura que es, en cierto modo, juez y parte? Es una mezcla de ambas y das en el clavo. Por un lado está la cultura. La idea de que tu propio consultor te diga que no tienes la razón en una disputa millonaria es disruptiva, por decirlo suavemente. Pero también hay un problema estructural muy real. Los órganos de control fiscal, las contralorías, a menudo ven a un supervisor que no defiende a capa y espada los intereses del Estado como alguien que está fallando en su deber. Esto puede tener consecuencias legales y profesionales serias para esa persona. Así que el incentivo para ser 100% leal al cliente, incluso en contra de la letra del contrato, es enorme. Esa anécdota del ardió Troya es increíblemente potente. Muestra que el problema no es un tecnicismo, sino un choque cultural profundo. Me imagino que si hacemos una autopsia a los proyectos que terminan en conflicto, encontraremos más de estas fricciones entre la filosofía de FIDIC y la práctica local, ¿no es así? Totalmente. Esa autopsia revelaría varios patrones.
El primero es el choque entre las condiciones generales, que son el estándar de FIDIC, y las condiciones particulares, que son las modificaciones que cada proyecto añade. A veces, estas modificaciones son como intentar meter una pieza cuadrada en un agujero redondo. Rompen la lógica interna. Y lo más irónico, según la fuente, es que cuando el caso llega a un arbitraje internacional, ¿qué sucede? Pasa algo fascinante. Las mismas partes que modificaron el contrato y rompieron su equilibrio terminan basando sus argumentos en la filosofía original de FIDIC, en la intención de las cláusulas estándar que ellos mismos eliminaron. Es como si, al llegar al juicio, se dieran cuenta de que el sistema original tenía una razón de ser y tratan de volver a él. Se dan cuenta demasiado tarde. ¿Qué otros problemas aparecen en esa autopsia? Otro es la modificación de conceptos básicos. En los contratos FIDIC, las palabras que son definiciones clave se escriben con mayúscula inicial. Cambiar una de esas definiciones, aunque parezca un ajuste menor, puede tener un efecto dominó y generar disputas millonarias. También es común que se alteren por completo los flujos de procesos para reclamos, pagos o variaciones, rompiendo la cadena ordenada que el contrato establece para resolver problemas de forma temprana y eficiente. ¿Tienes algún ejemplo práctico de cómo este choque de procesos se manifiesta en el día a día? Claro, la fuente cuenta que tuvieron una reunión de 3 horas enteras, con el área administrativa y financiera de una entidad gubernamental. El único objetivo era entender cómo alinear el proceso de pagos del contrato FIDIC, que es muy ágil y tiene plazos estrictos, con la burocracia interna de esa entidad, que implicaba múltiples sellos, firmas y revisiones. No es trivial, ¿eh? Requiere una reingeniería de sus propios procesos para poder cumplir con el contrato que ellos mismos firmaron. Y me imagino que donde más se ve la tentación de simplificar es en los mecanismos para evitar disputas. Es el área más crítica y la primera víctima de los cortes. Los dispute boards o juntas de resolución de disputas son un mecanismo genial. Es un panel de expertos independientes que acompaña el proyecto desde el inicio para resolver problemas en tiempo real, antes de que escalen a un arbitraje. Pero a menudo las entidades los eliminan del contrato para ahorrar costos o los modifican tanto que pierden toda su efectividad. El resultado final es predecible. Ahorran un poco al principio y terminan gastando 10 veces más en abogados y arbitrajes al final. Más conflictos, más costos y proyectos que se paralizan. Ok, hemos desglosado bien los problemas, pero este crecimiento masivo también debe estar impulsando un deseo de mejorar, ¿no? Una curva de aprendizaje. ¿Se está viendo eso en la práctica? Entiendo que la reciente conferencia anual de FIDIC en Londres trajo novedades importantes al respecto. Sí, y es la parte optimista de la historia. Hay un interés enorme en la región por capacitarse y hacer las cosas bien. Y la conferencia de Londres mostró que FIDIC está evolucionando para responder a los desafíos globales. Se presentaron 4 temas clave que vienen a futuro. Primero, una nueva guía de gestión de carbono en proyectos. Y no es solo un documento con buenas intenciones. O sea, la sostenibilidad deja de ser un anexo o un capítulo de responsabilidad social y se mete en el corazón legal del proyecto. Exactamente. La guía incluye cláusulas modelo para que los contratos exijan, de forma vinculante, un manejo específico de las emisiones de gases de efecto invernadero, con mediciones y objetivos claros. Segundo, y directamente relacionado con lo que hablábamos, se publicó una nueva guía para los dispute boards, detallando con mucho más rigor cómo deben analizar los casos y redactar sus decisiones. Es una señal clara de que se busca profesionalizar y fortalecer este mecanismo anticonflicto. Tiene sentido. Si se va a confiar en ellos para evitar arbitrajes millonarios, más vale que sus decisiones sean sólidas como una roca. ¿Cuál fue el tercer punto? Hallando un nuevo contrato colaborativo. Esto es un cambio de paradigma. El modelo tradicional de construcción, incluso en FIDIC, puede ser bastante confrontacional. El dueño por un lado, el contratista por el otro. Este nuevo modelo está pensado para proyectos de altísima complejidad, donde el éxito depende de una cooperación total y transparente entre todas las partes compartiendo riesgos y beneficios de una forma mucho más integrada. Suena casi utópico para un sector tan conflictivo. ¿Y el cuarto punto? El cuarto punto es el que lo cambia todo. La inteligencia artificial.
La discusión en Londres fue muy directa. La IA ya no es una idea futura. Está empezando a tomar el control de muchos procesos en la gestión de proyectos y contratos. La frase que se usó y que la fuente destaca es "el destino nos alcanzó". Me recuerda a lo que está pasando en la medicina, donde los algoritmos ya diagnostican ciertas enfermedades mejor que algunos doctores. La pregunta aquí sería, ¿puede una IA ser neutral de la forma que un humano con sus sesgos y presiones no puede? ¿O simplemente heredará los sesgos de los datos con los que fue entrenada? Es fascinante y aterrador a la vez. Esa es la pregunta del millón y nos lleva directamente a la conclusión de todo esto. Entonces, para resumir, parece que la relación de FIDIC con América Latina está en plena adolescencia, creciendo de forma explosiva, con un potencial enorme, pero también con los dolores, la torpeza y las contradicciones propias de esa etapa. Es una excelente forma de verlo. La curva de aprendizaje es empinada y no ha terminado, pero el compromiso de la región es cada vez mayor y más sofisticado. Lo que suceda en Perú y Ecuador con la integración de estos contratos en sus leyes nacionales será una chispa que podría encender al resto de los países. Y la atención del mundo FIDIC está puesta aquí. En 2026 habrá conferencias importantes de la organización en Colombia y posiblemente en Perú. Para terminar, volvamos a esa idea de la inteligencia artificial que mencionaste, esa frase de "el destino nos alcanzó". A lo largo de esta conversación, hemos visto que los mayores desafíos de estos contratos son profundamente humanos, ¿no? La dificultad para ser neutral, la resistencia cultural al cambio, la falta de entendimiento o colaboración. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué pasará cuando una IA comience a gestionar estos procesos, a interpretar las cláusulas o a tomar esas decisiones imparciales que hoy le cuestan tanto al ingeniero? ¿Resolverá estos problemas humanos de raíz o simplemente nos enfrentará a un nuevo tipo de desafío, uno que aún no podemos ni siquiera imaginar?